Ronnie Jacobson siempre había sido diferente. Desde la infancia, parecía mayor de lo que era. Mientras otros niños jugaban bruscamente en el patio trasero o estaban pegados a los videojuegos, Ronnie observaba a los invitados de sus padres con ojos curiosos y calculadores. No era del tipo que hablara mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Incluso sus maestros lo notaban. Una inquietante sensación de calma y control en un adolescente. Pero lo que nadie sabía era que para cuando Ronnie cumplió 18 años, su mente había vagado mucho más allá de la curiosidad típica de un chico adolescente. No le interesaba experimentar con chicas de su edad. No le importaban sus dramas sociales ni coqueteos juveniles. Las veía como inmaduras, previsibles y emocionalmente caóticas. Lo que le excitaba era el control, el poder, la emoción de la seducción, no con iguales, sino con mujeres que se suponía debían saber más. Las mujeres mayores, especialmente aquellas en posiciones de autoridad, lo fascinaban. No era solo atracción física, era psicológico. Eran más inteligentes, más experimentadas, más serenas. Presentaban un desafío, y en su mente, conquistarlas, hacer que rompieran sus reglas y se enamoraran de él, era la máxima validación. El campus de su universidad era el campo de caza perfecto. La primera mujer en caer en su red fue Tina Hawkins, su profesora de literatura. Estaba en sus mediados años 30, de habla suave, siempre vestida con tonos tierra elegantes, y llevaba una tristeza en sus ojos que Ronnie inmediatamente fijó. Su anillo de bodas permanecía en su dedo, pero rara vez mencionaba a su esposo. Eso solo le decía a Ronnie lo suficiente. Había un vacío, un hueco emocional. Comenzó con cosas pequeñas, cumplidos durante las horas de oficina, ensayos introspectivos sobre el amor y la pérdida, diseñados para captar su atención. Luego contacto visual que se prolongaba un poco demasiado. Al principio Tina resistió, pero la madurez de Ronnie la desarmó. No era solo un estudiante. Escuchaba. Notaba cuando ella tenía un día difícil. Recordaba detalles de sus clases. La hacía sentir respetada, admirada y finalmente comprendida. El primer beso sucedió en una tarde lluviosa dentro de su coche. Ella le había ofrecido llevarlo después de clase. Él no hizo ningún movimiento. Esperó. Dejó que ella lo iniciara. Un momento de vulnerabilidad emocional, donde su soledad se filtraba a través de su contención. El beso se convirtió en algo más, y pronto se encontraban en secreto en hoteles fuera del campus, lugares donde Tina no sería reconocida. El plan de Ronnie había funcionado perfectamente, pero no se detuvo ahí. Su siguiente objetivo era Alyssa Grant, una mujer inteligente y apasionada de poco más de 30 años que enseñaba psicología. Era diferente de Tina, franca, emocionalmente intuitiva, el tipo de mujer que podía leer a cualquiera como un libro, excepto que no podía leer a Ronnie. Eso la intrigó. Ronnie sabía exactamente cómo infiltrarse. Hacía preguntas profundas e inquisitivas en clase. Se quedaba después para discutir teorías del comportamiento. Le dijo, falsamente, que su madre había sufrido de trastorno bipolar y cómo estudiar psicología le había ayudado a entenderla. El lado empático de Alyssa entró en acción de inmediato. Empezó a ver a Ronnie no como un estudiante, sino como un joven que era inteligente, sereno y emocionalmente consciente. Cuando su relación se volvió física, ella se convenció de que era una excepción, una conexión demasiado rara para ignorar. En verdad, Ronnie la había atrapado perfectamente, pero cuantas más mujeres seducía, más retorcido se volvía su juego. Con Ana Morales, la estoica y severa instructora de matemáticas, la persecución fue más larga. Ana había construido muros alrededor de su corazón, enfocada por completo en su carrera. La mayoría de los estudiantes la encontraban fría, incluso robótica, pero Ronnie veía más allá. Notó las pequeñas grietas, la forma en que apretaba un poco demasiado su brazo al hablar del fracaso, o cómo dudaba cuando se le preguntaba sobre su vida personal. Usó esas aperturas de manera magistral. Fingió vulnerabilidad. Le habló de noches sin dormir y sentimientos de vacío. Le enviaba correos electrónicos nocturnos sobre preguntas filosóficas, fingiendo estar perdido, buscando sentido. Lentamente, Ana lo dejó entrar. Su primer encuentro fue en la oficina del campus de ella después de horas, las persianas bajadas. Ella lloró después. Ronnie la sostuvo, susurrando que estaba bien, pero por dentro solo sentía satisfacción. Luego vino Stephanie Lane, la más impulsiva de los cuatro. La instructora de gimnasio con una sonrisa deslumbrante y una risa adictiva. Stephanie estaba en sus veintitantos. Nunca se había casado y siempre parecía estar persiguiendo algo. Aventura, distracción, escape. Ronnie jugó con eso como un profesional.
La encontró en un momento de soledad. Empezaron a hablar después de que ella le ofreciera consejos sobre postura y dieta durante una clase electiva de entrenamiento personal. Él coqueteó sin ser grosero. La dejó sentir que tenía el control. Cuando finalmente lo llevó a casa después de un evento en el campus, ella pensó que era espontáneo. Ronnie sabía que era inevitable. La diferencia con Stephanie, sin embargo, fue lo rápido que las cosas se intensificaron. Sus encuentros eran salvajes, a menudo temerarios. Ella fue la primera a la que grabó en secreto. Era arriesgado, peligroso, pero ese peligro lo emocionaba. La grabación era cruda, caótica, y se convirtió en uno de sus trofeos más vistos, y no se detuvo en 4. Ronnie tuvo relaciones con 7 profesores. En total. Algunos fueron breves aventuras. Otros, como Tina y Alisa, se convirtieron en aproximaciones profundas y retorcidas del amor, alimentadas por la culpa y el secreto. Pero en la mente de Ronnie, todos eran solo piezas en una colección perversa. Objetos, no personas. Comenzó a almacenar cientos de videos en su teléfono, organizados en carpetas, catalogados por nombre y fecha. Algunos tenían comentarios de audio que susurraba después. No eran para chantaje. Eran para su placer, su archivo, su teatro privado de poder. Los observaba tarde en la noche con auriculares puestos, sonriendo para sí mismo, reviviendo las seducciones, el poder, la caída. Pero la mayor debilidad de Ronnie, su lujuria incontrolada, lo cegaba ante las consecuencias. No se dio cuenta de que su teléfono, el mismo cofre de sus secretos, eventualmente lo traicionaría. Solo hizo falta un momento de descuido, un dispositivo mal colocado, la curiosidad de un padre, y todo el castillo de naipes se derrumbaría en un charco de sangre. La casa estaba inusualmente tranquila esa noche. Sierra había hecho un viaje corto a la casa de su hermana, en una ciudad a 2 ciudades de distancia, algo que hacía cada par de meses. Le gustaba visitar a sus sobrinas y escapar del ruido del hogar por un tiempo. Ese fin de semana solo estaban Jacob y Ronnie, un padre e hijo cada uno en su propio mundo. Jacob siempre había sido un hombre sensato. Carpintero de oficio, pasaba la mayor parte de sus días fabricando muebles en el garaje, lijando tablas de madera con tranquila precisión. Esa noche, él planeaba arreglar el grifo de la cocina que goteaba. Nada grave, solo un goteo lento que le había estado molestando durante semanas. Pero cuando metió la mano debajo del fregadero, se dio cuenta de que le faltaba su juego de llaves. Murmuró entre dientes y caminó por el pasillo hacia la habitación de Ronnie. Era solo una cosa pequeña. Pedir prestada una herramienta. Pero esa pequeña cosa se convertiría en la bisagra sobre la que se abriría toda una pesadilla. Jacob empujó suavemente la puerta de Ronnie, esperando desorden, quizá ropa en el suelo o libros de texto abiertos. Lo que no esperaba era la inquietante limpieza. La cama estaba hecha. El escritorio estaba meticulosamente organizado. Un MacBook estaba cerrado a un lado, y cerca del borde de la mesita de noche estaba el teléfono de Ronnie, vibrando silenciosamente con algún tipo de notificación. Jacob extendió la mano hacia el cajón superior, pero golpeó el teléfono en el proceso. Este cayó al suelo de madera, iluminándose la pantalla al caer boca arriba. La alerta llamó su atención. Private Vault, nueva copia de seguridad completa. 22 archivos. Jacob lo miró por un momento. No era experto en tecnología, pero el nombre de la app, Private Vault, se sentía sospechoso. Una copia de seguridad de 22 archivos. Le dio un vuelco el estómago. Agarró el teléfono, se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. El hombre en él decía, respeta la privacidad de tu hijo. El padre en él decía, solo asegúrate de que no esté en problemas. Esa segunda voz ganó. Jacob abrió el teléfono. Estaba desbloqueado. Tocó el icono de Private Vault. Apareció una pantalla de código numérico. Instintivamente, tecleó el cumpleaños de Ronnie. Éxito. La bóveda se abrió. Allí, mirándolo, había una pantalla llena de miniaturas, vídeos, todos lo suficientemente borrosos como para sugerir su contenido sin ser explícitos. Cada archivo tenía nombres. Tina Hotel 3, .mp4, Alisa Office 1.mov, AnnaFloorCam.mp4, Stephanie Fitness Night, ABI. Jacob parpadeó. Su mano temblaba mientras tocaba uno de ellos. Tina Hotel 3. La pantalla se llenó de movimiento. No era vago ni sugerente. Era explícito. El aliento de Jacob salió de su cuerpo. Sus oídos zumbaban. Se quedó paralizado, horrorizado, incapaz de apartar la vista de las imágenes de su hijo. Su hijo, involucrado en actos indescriptibles con una mujer que reconoció al instante. Tina, la profesora Hawkins, había venido a cenar una vez. Se sentó justo en esta mesa. Elogió su habilidad con las sillas de madera.
Jacob tocó otro archivo. Elisa, luego Ana, luego Stephanie. Cada video se sentía como un puñal en el pecho. Apenas podía respirar. Dejó caer el teléfono sobre la cama y retrocedió tambaleándose. Su mundo se desmoronaba en algo desconocido. No eran solo los actos, era la fría y deliberada organización de ellos. El hecho de que Ronnie había catalogado estas experiencias como trofeos, la frialdad de ello, la oscuridad, se quedó congelado en la habitación de Ronnie, con el corazón golpeándole, sintiendo como si alguien lo hubiera arrojado a un pozo de serpientes. Ronnie regresó 1 hora después, tarareando para sí mismo, lanzando su mochila en el taburete de la cocina. Cogió una soda, notó el silencio y frunció el ceño. ¿Papá? Jacob estaba de pie en la sala, teléfono en mano. En el momento en que Ronnie entró y vio la expresión en los ojos de su padre, su corazón se hundió. Jacob no habló. Simplemente tocó la pantalla y dejó que el siguiente video se reprodujera. El sonido llenó la habitación. Gemidos amortiguados, nombres susurrados, el sonido de un colchón moviéndose bajo cuerpos. Ronnie se quedó paralizado. Reconoció el archivo de inmediato. Era uno que veía con frecuencia. Stephanie en el piso del gimnasio, grabada en secreto con una cámara que había escondido en su bolsa de deporte. «Explica esto», dijo Jacob, con una voz inquietantemente calmada. Los labios de Ronnie se separaron, pero no salió ningún sonido. «Te dije que lo explicaras», repitió Jacob, apretando el teléfono con más fuerza. Ronnie parpadeó. Luego, tontamente, soltó una risita seca y nerviosa. «Papá, no es lo que parece». Jacob lanzó el teléfono al sofá. «No insultes mi inteligencia». Él ladró. Esa risa fue un error. Ronnie lo intentó de nuevo. «Son todos adultos. No es ilegal. Todo es consensual». «¿Estás durmiendo con tus profesores? ¿7 de ellos?» Jacob interrumpió, su voz subiendo, quebrándose al borde. «Quiero decir sí. No es como si fuera un niño». Ronnie se encogió de hombros. «Es que solo pasó». ¿Pasó? La voz de Jacob retumbó. «Tú planeaste esto. Lo grabaste. Vi carpetas. Las nombraste como archivos en un maldito laboratorio de computación». «Está bien, sí», replicó Ronnie de repente a la defensiva. «¿Y qué? Es mi vida. Es mi asunto». La mandíbula de Jacob se tensó. «¿Tu asunto? ¿Filmaste a estas mujeres sin su consentimiento?» «No dijeron que no. Los manipulaste». Jacob siseó. «Convertiste a tus maestras en juguetes, como si fueran...» «No las forcé, papá. Todas se enamoraron de mí. Solo les di lo que querían». Esas palabras, «solo les di lo que querían», rompió Jacob. Siguió un silencio tan pesado que aplastó el aire entre ellos. Jacob dio un paso adelante. «¿Es esto lo que eres?», dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. «¿Esto es lo que crié?». Ronnie se suavizó un poco, dándose cuenta de la gravedad. No pretendía que se saliera de control. Solo me sentía poderoso, como si finalmente importara». «¿Poderoso?», repitió Jacob, casi en un susurro. «¿Te sientes poderoso ahora?». Se dio la vuelta, las manos temblorosas. De repente, estalló. Con un movimiento rápido, agarró la pesada estatua de bronce en la repisa, un regalo de Sierra en su aniversario. Era abstracta, con forma de llama retorcida, sólida, frialdad. Se giró y golpeó a Ronnie en el costado de la cabeza. Ronnie colapsó instantáneamente, pero Jacob no había terminado. El segundo golpe aterrizó en su hombro, el tercero en su mandíbula. Ronnie levantó una mano para detenerlo, pero Jacob estaba perdido, cegado por la traición, el desamor, el disgusto y culpa. Ya no podía escuchar, no podía pensar. Cada golpe era un grito que nunca salió de su garganta. La sangre salpicó la pared, el suelo, la mesa de café. Para cuando la furia se disipó, Jacob estaba de pie, solo en una habitación pintada de horror. Ronnie yacía retorcido e inmóvil en el suelo de la sala, con una mano extendida como si intentara arrastrarse, y la otra sosteniendo su cabeza sangrante. Jacob dejó caer la estatua con un ruido sordo. Su respiración era entrecortada. Sus piernas se doblaron bajo él. Cayó de rodillas, sollozando. Sus gritos eran crudos, primitivos, resonando por toda la casa. Su hijo estaba muerto, y él lo había matado. El silencio después del último suspiro de Ronnie era insoportable. Jacob se arrodilló en el suelo empapado de sangre, jadeando. No recordaba haber dejado caer la estatua. No recordaba el momento en que Ronnie dejó de moverse. Todo lo que podía sentir era el aire volviéndose de repente más pesado a su alrededor. El cuerpo de su hijo, flácido e inerte, estaba extendido de una manera que ninguna persona dormida podría imitar. Sus ojos estaban abiertos. Jacob los miró fijamente, buscando algo. Culpa, remordimiento, incluso odio.
pero no quedaba nada, solo un vacío, un inquietante silencio. La realización lo aplastó como un deslizamiento de tierra. Acababa de asesinar a su único hijo. No por defensa, no por miedo, sino por algo mucho más incontrolable: la emoción. No había estado pensando. Se había estado ahogando en ira, en traición, en desamor. Gritó fuerte y descarnado. Luego, todo volvió a quedar en silencio. Durante minutos, tal vez horas. No sabía. Jacob permaneció inmóvil, mirando la sangre que se había empapado en las fibras de su alfombra beige. La misma alfombra que Sierra había elegido durante su viaje de aniversario a Delhi. La ironía no se le escapó. Ese recuerdo ahora manchado de sangre. Jacob se limpió la cara con manos temblorosas, esparciendo tanto sudor como sangre por sus mejillas. Su respiración se cortó de nuevo. ¿Qué he hecho? Pero debajo de ese dolor, algo más empezó a surgir. Un susurro, oscuro y seductor. Ellas también hicieron esto. Las mujeres, las maestras, las que habían traicionado su posición, las que habían cruzado límites, las que habían corrompido a su hijo, o al menos, no lo habían protegido de sí mismo. Volvió a mirar a Ronnie. Apretó la mandíbula. No eras inocente, pero ellos se suponía que debían saberlo mejor. Se levantó, inestable, pálido. Sus piernas apenas lo sostenían, pero la adrenalina comenzaba a tomar el control. El dolor en su pecho se convirtió en un propósito agudo, una claridad peligrosa. Caminó hacia el fregadero de la cocina, abrió el grifo y comenzó a lavar la sangre de sus brazos. El agua teñida de rojo se arremolinaba en el desagüe, como una danza hipnótica. Se limpió la cara, sus antebrazos, bajo las uñas. El agua no lo hacía sentir más limpio, pero el ritual le daba tiempo para pensar. Uno por uno, recordó sus rostros. Tina, la amable. Ella se sentó frente a él en la cena, sonriendo mientras Sierra le servía la sopa. ¿Cómo podía fingir ser tan inocente cuando se estaba escapando con su hijo a sus espaldas? Elisa. Engreída, confiada, la que siempre hablaba como si supiera todo sobre las mentes de las personas. ¿Dónde estaba tu perspicacia cuando te metiste en la cama con un chico al que se suponía debías guiar? Ana, sin emoción, fría, demasiado inteligente para ser ingenua. Tenía que saber, tenía que estar al tanto. Stephanie, la joven salvaje, la que reía demasiado fuerte, coqueteaba demasiado abiertamente, la que probablemente dio el primer paso. La ira de Jacob volvió a hervir, no una furia ciega esta vez, sino un cálculo vengativo y frío. Tenían que responder por esto. Entró en el dormitorio y abrió el pequeño armario con llave en su armario. No había usado el arma en años, no desde un intento de robo en su taller que lo dejó paranoico. Pero la pistola todavía estaba allí, limpia y cargada. Un cargador, 8 balas, 4 nombres. Metió la pistola en un morral junto con el teléfono de Ronnie. Necesitaba las pruebas. Se las mostraría. Les mostraría los videos. Los confrontaría uno por uno. Los obligaría a mirarle a los ojos y reconocer lo que habían hecho. Luego, apretaría el gatillo. Escribió una nota y la dejó en la encimera de la cocina. No la leyó. No le importaba. Sus dedos temblaban, pero su mente estaba enfocada. Cogió sus llaves y se dirigió a la puerta. Entonces algo. Salió al pasillo y lo notó. Un destello, rojo y azul reflejado a través del vidrio esmerilado de la puerta principal. Sirenas. Se detuvo en seco. Su corazón se hundió. Venían aquí. Jacob abrió la puerta lentamente y miró a través. 4 patrullas, oficiales saliendo rápidamente, armas desenfundadas. Su cuerpo se tensó. ¿Cómo diablos? Y entonces la vio, la señora de Sousa, la anciana viuda que vivía al lado. Estaba en los escalones de su casa, con las manos temblando, hablando frenéticamente con uno de los oficiales. Jacob no necesitaba escuchar sus palabras. Él sabía. La sangre, los gritos, la estatua cayendo al suelo. Tal vez incluso el momento en que gritó de dolor. Ella debió haber visto o escuchado algo. Debió haber mirado bajo la puerta. Haber visto el rastro carmesí deslizarse hacia la calle como una invitación grotesca. No, no ahora. No todavía. No he terminado esto. Se giró para correr, solo hasta el coche. Todavía podía lograrlo. Aún hacerles pagar. ¡Alto! ¡Suelta la bolsa!, gritó una voz detrás de él. Se detuvo. Otro oficial apareció por el lado de la casa, con el arma levantada. ¡Manos arriba!
La visión de Jacob se nubló. Otro grito. De Sierra. Acababa de llegar, su maleta aún en la mano, ojos abiertos con horror. Había pasado por las sirenas y corrido los últimos metros hasta la puerta, confundida y sin aliento. Ella se quedó paralizada al ver a su esposo, su Jacob rodeado de policías, sosteniendo un bolso manchado de sangre. Entonces vio más allá de ellos, a través de la puerta abierta, hacia la sala de estar, y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en la tierra, gritando como si su alma hubiera sido incendiada. «Ronnie, no, 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 por favor, no». Jacob no luchó. Su fuerza se agotó instantáneamente. La pistola se le resbaló de las manos. Los oficiales lo derribaron. Lo empujaron al suelo, rodilla en su espalda, las manos esposadas firmemente. No se resistió. Su cara estaba enterrada en la tierra, mientras los gritos de su esposa quebraban la noche. Lágrimas caían de sus ojos, no porque lo hubieran atrapado, sino porque, en ese mismo instante, todo lo que amaba había muerto. Su hijo, su familia, su vida, todo se había ido. La sala del tribunal estaba abarrotada. Personas que nunca habían entrado a un tribunal antes ahora esperaban en filas afuera solo para echar un vistazo al hombre en el centro de una de las tragedias familiares más perturbadoras que el Estado había visto. Jacob Jacobson, el padre que asesinó a su propio hijo después de descubrir una serie de asuntos secretos con 7 de sus profesores universitarios. Las cámaras no estaban permitidas adentro, pero no importaba. Todos los medios de comunicación ya habían difundido la historia por todas partes. Padre mata a su hijo por relaciones prohibidas. Los titulares eran un cebo, el tipo que provocaba debates sobre moralidad, poder, consentimiento, corrupción y enfermedad mental. Sierra estaba sentada en el banco más cercano al pasillo, con un chal negro. Su rostro estaba desprovisto de color. El rojo en sus ojos era permanente. No había hablado públicamente desde el arresto, ni con la prensa, ni con la familia. Su voz, antes llena de calidez, había desaparecido con Ronnie. No había vuelto a poner un pie en esa casa. Jacob entró en la sala del tribunal esposado, más delgado de lo que cualquiera recordaba. Su barba estaba descuidada. Sus ojos parecían distantes, casi grisáceos, como alguien que no había dormido en semanas. Parecía un hombre aún vagando dentro de un sueño del que no podía despertar. El juicio comenzó con una cronología desgarradora. El fiscal empezó mostrando los archivos de video que Jacob había encontrado, clips que el jurado tuvo que ver en silencio. Se informó que un miembro del jurado vomitó durante el receso. Los archivos eran explícitos, crudos y perturbadores, no solo por su contenido, sino por lo que revelaban. Un joven adicto a la seducción, al poder y al secreto. Y luego vino el asesinato. Se mostraron fotos de la escena del crimen, la alfombra empapada de sangre, la estatua de bronce rota, el cuerpo sin vida de Ronnie desplomado en el medio de la habitación, con los ojos aún abiertos. No solo fue brutal, fue personal. Los golpes no fueron al azar. Estaban impulsados por una tormenta de traición y desamor. La fiscalía no tuvo que esforzarse mucho. La evidencia era abrumadora. Jacob confesó en el momento en que fue detenido. No pidió un abogado. No alegó defensa propia. Simplemente murmuró: «Lo maté. No pude parar». Pero luego vino la defensa, y todo se volvió más complejo. El abogado de Jacob no intentó probar la inocencia. En su lugar, pintó un cuadro vívido de un hombre cuyo mundo entero se desmoronó en un solo instante. Describió cómo Jacob era un padre amoroso, un vecino respetado, un esposo leal, hasta la noche en que descubrió los videos. La defensa argumentó en una locura temporal provocada por un trauma psicológico demasiado devastador para soportar racionalmente. Luego, Jacob subió al estrado, y la sala del tribunal se quedó de piedra. No lloró, no gritó, simplemente habló, con calma, como alguien que no tenía nada que perder. Explicó cómo comenzó. Sierra fuera por el fin de semana, el grifo con fugas, el golpe accidental del teléfono, el video que lo rompió. Explicó cómo se sintió enfermo, como si 1000 gusanos le recorrieran las venas. Luego, describió la confrontación, cómo Ronnie se rió al principio. Luego, admitió todo, cómo su hijo se jactó, cómo usó la palabra poderoso, cómo Jacob se rompió. «No estaba pensando», le dijo al tribunal. «Ni siquiera estaba allí. Vi su cara, pero ya no era mi hijo. Era cada traición que había conocido envuelta en una. Lo perdí antes de haber levantado esa estatua». La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso el juez no lo interrumpió. Luego Jacob se giró para mirar a Sierra. «Te lo quité», susurró, «y nunca puedo pedirte que me perdones, pero juro por Dios que lo amaba. Y eso es lo que destruyó a mí. Lo amaba demasiado como para imaginar que pudiera hacer algo así. Cuando vi esos videos, no vi a mi hijo. Vi a un extraño con su cara.
Sierra no respondió. Simplemente lo miró, con lágrimas cayendo, su rostro inescrutable. El veredicto llegó rápidamente. Jacob fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, sin recomendación de libertad condicional. Fue condenado a cadena perpetua. Pero lo que sucedió fuera de la sala del tribunal fue otra historia por completo. En cuestión de días de que los videos se convirtieran en registro público, las vidas de las mujeres involucradas fueron aniquiladas. Tina Hawkins fue despedida inmediatamente del colegio. Su esposo de 12 años solicitó el divorcio en un plazo de 48 horas. Ella dejó la ciudad poco después del veredicto, su nombre permanentemente asociado con titulares como maestra seducida por estudiante adolescente. Ella dio una entrevista a una estación local y simplemente dijo, no sabía cuán sola estaba hasta que alguien me prestó atención. Alyssa Grant, la profesora de psicología, enfrentó un escrutinio implacable. Manifestantes se reunieron fuera de su oficina en el campus, exigiendo responsabilidad. Fue puesta en licencia administrativa y luego renunció en silencio. Circulaban rumores de que había ingresado en una clínica privada de salud mental. Su carrera, una vez prometedora, se redujo a un fantasma. Ana Morales. Ni siquiera esperó su audiencia. Desapareció. Su apartamento fue encontrado medio empacado. Su coche desaparecido. La escuela nunca emitió un comunicado. Algunos dijeron que huyó del país. Otros afirmaban que nunca enseñó por amor verdadero. Solo control. Stephanie Lane, la instructora de gimnasio, sufrió quizás la caída más pública. Su video explícito con Ronnie fue el más compartido. Un cruel arma digital que arruinó su nombre de la noche a la mañana. Ella trató de negarlo. Luego intentó disculparse. Finalmente, intentó suicidarse y fue hospitalizada durante semanas. Su recuperación se convirtió en una lucha silenciosa a puerta cerrada, lejos del ojo público. Los otros 3 profesores, quienes aparecieron brevemente en los videos, renunciaron sin objeciones. Nunca fueron nombrados formalmente por los medios, pero los rumores en la comunidad hicieron imposible el anonimato. Sus reputaciones eran irrecuperables. La universidad estaba inundada de demandas. Padres, exalumnos, organizaciones de vigilancia, todos exigían respuestas. ¿Cómo podían estar involucrados tantos miembros de la facultad con un solo estudiante y nadie se dio cuenta? Una investigación interna descubrió una asombrosa falta de límites, supervisión y vigilancia administrativa. Los miembros de la Junta renunciaron. Se implementó un nuevo código de ética. Se instaló vigilancia obligatoria. La escuela intentó reconstruirse, pero la matrícula disminuyó significativamente. El vecindario que antes admiraba a los Jacobson ahora hablaba en voz baja. Su casa se vendió 6 meses después del juicio. Nadie quería vivir allí. Nadie quería recordar. Sierra se encerró en sí misma después del juicio. Nunca regresó a su antiguo trabajo. Dejó de contestar llamadas. Dejó de abrir la puerta. Sus días estaban consumidos por el silencio. Se sentaba en su nuevo apartamento durante horas, mirando la última fotografía de Ronnie, su retrato de graduación de la escuela secundaria, sonriendo, limpio, no tocado por la oscuridad que siguió. Por la noche, reproducía ambas voces en su cabeza, la risa resonante de Jacob, el suave «te quiero, mamá», de Ronnie, susurrado antes de dormir. No hablaba con nadie, pero escribió docenas de diarios, página tras página. Dolor, rabia, arrepentimiento, cartas a Ronnie, cartas a Jacob, cartas a ella misma. Una página decía: perdí a mi hijo el día que me di cuenta de que no sabía quién era. Perdí a mi esposo el día que él también lo supo. Y me perdí a mí misma en el silencio entre ellos. Nunca se volvió a casar, nunca se mudó de nuevo. Algunos dicen que visita el cementerio todos los domingos. Otros dicen que lo evita por completo. Pero algo es seguro. Nunca lo perdonó. En prisión, Jacob fue mantenido en custodia protectora, más por su propio bienestar mental que por temor a la violencia. Los otros internos lo llamaban el asesino de profesores. Algunos lo respetaban, algunos se burlaban de él. La mayoría lo dejaba solo. Él se mantenía aislado, rechazaba la televisión, rechazaba la terapia. Su única actividad regular era escribir cartas a Sierra. Nunca respondió. Aún así, cada mes llegaba una, escrita a mano, doblada con cuidado, sin aroma. En esas cartas, se disculpaba una y otra vez. No solo por el asesinato, sino por cada señal que pasó por alto. Cada risa que compartió con Ronnie, que ahora se sentía como una mentira. Cada cena que compartían como familia, mientras los secretos se pudrían bajo la mesa. También escribió sobre sueños. En uno, estaba en su vieja sala de estar, Ronnie sentado enfrente de él.
Vivo, de nuevo. Sin videos, sin sangre. Solo padre e hijo. Ronnie lo miraría y preguntaría, ¿estaba yo realmente tan roto, papá? Jacob siempre se despertaba antes de poder responder. La tragedia de Ronnie Jacobson no solo pertenecía a su familia. Se convirtió en un reflejo de todo lo roto bajo la superficie de la respetabilidad. No fue solo un asesinato. Era sobre el secreto, sobre el poder, sobre el silencio entre un padre y un hijo que nunca se vieron realmente. Y sobre cómo el amor, torcido por la traición, puede destruir más que un corazón. Puede destruirlo todo.